Muy queridos amigos de nuestro canal ABC Pro de Improvida, una vez más, bienvenidos a estos videos que preparamos para ustedes. El tema para el día de hoy, superando conflictos familiares. ¿Quién no los tiene? Los muertos solamente creo que no los tienen. Después, basta estar vivo para tener conflictos familiares. Y para hablar de esta realidad está con nosotros nuestra querida amiga Rosalba González. Adelante, Rosalba. Jordi, nuevamente un cordial saludo para ti y también extensivo para todos los que nos acompañan en estos programas. Así que, como dices tú, si estamos vivos, tenemos conflictos. Bueno, pues vamos a hablar de ellos, ¿te parece? Así es. Y que esta presentación sirva para saber cómo debemos tomar los conflictos, ¿ok? En su justa medida, ¿no? En la justa medida tenemos que tomar los conflictos porque todos los tenemos. Y muchas veces los conflictos, queridos amigos, no siempre se dan por causas negativas, ¿no? Seguramente saldrá en algún momento del programa, sino debido a que dos personas quieren el bien de la otra persona, pero en la forma de comunicar o en la forma en que se busca, se crea un conflicto. Pero las personas tienen buena intención. Entonces, Rosalba, ¿cómo podemos empezar? ¿Qué nos puedes decir sobre los conflictos? Pues mira, Jordi, empecemos diciendo que el conflicto es un hecho cotidiano al que todos nos enfrentamos, ya sea en nuestro trabajo, en nuestras relaciones de vecindad, en nuestra familia. Y estos conflictos se presentan de muchas formas, con distinta intensidad y en todos los niveles del comportamiento. ¿Cómo se originan los conflictos? Se originan en situaciones propias de la convivencia y de las relaciones humanas. Y por ello se ha afirmado que el conflicto es como connatural con la vida misma. Es parte inevitable de la convivencia, y podemos nosotros decir que imaginar una familia en la que no existan los conflictos, como que no existe, puesto que el conflicto nos permite a todos los miembros de una familia a crecer y a desarrollar nuevas y mejores maneras para relacionarnos a lo largo de nuestra vida. Las familias deben hacer frente a diversas situaciones de dificultad que, si no se resuelven adecuadamente, producen mucho malestar entre todos sus miembros. De todos los conflictos sociales, Jordi, los conflictos familiares son los más personales y también son los más habituales. Suelen provocar mayor dolor, ya que sus integrantes sufren por ellos mismos, pero también por las personas a las que quieran. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque el vínculo que se crea entre los miembros de una misma familia permite tener herramientas suficientes para establecer relaciones positivas o destructivas. Es decir, para generar espacio donde las personas nos sintamos queridos, valorados o por el contrario, nos sintamos desconocidas, como que no nos comprenden, como que no quieren hablar con nosotros. Y nadie, todos conocemos que como personas, todos necesitamos sentirnos bien, ¿verdad? Y bien con las personas con las cuales día a día compartimos esa lucha diaria, bien sea en familia, en el trabajo, en el deporte, en el estudio, etcétera. La cercanía y continuidad de las relaciones familiares hacen más intensos estos conflictos porque el vínculo que los une es mucho más estrecho. Hay que tener en cuenta que una buena comunicación está determinando una gran mayoría de conflictos, porque a veces nos comunicamos mal, a veces como que cerramos nuestros labios y ante una pregunta hay un silencio que resulta agresivo, pero también que genera conflicto. ¿Cuánta verdad, Rosalba? Todos sabemos hablar, pero no todos sabemos comunicar, porque es difícil y se comunica de forma distinta con cada persona, porque cada persona tiene una forma propia de recibir aquello que intentas comunicar. Ay, no sé, quizás a una persona tú le dices, oye, tienes que comer menos, y se lo toma bien. Bueno, tengo que comer menos, y ya está.
y otro quizás se lo toma mal, pero ¿qué me quiere decir? Que tal y cual, o sea, y empieza a hacerse un mundo en la cabeza y las palabras son las mismas, pero la forma de recibir es diferente, ¿no? Entonces, es algo que tenemos que tener en cuenta. Tú has dicho que los conflictos son una realidad diaria y connatural a la vida humana. Queridos amigos, importantísimo esto, creo yo. ¿Por qué? Porque mientras estés vivo, como dije al inicio, vas a tener conflictos. ¿Significa que el asunto vaya mal, que la vida vaya mal? No, significa que la vida va. Así de sencillo. A veces irá viento en popa, genial. Otras veces no, ¿ok? Tener conflictos, queridos amigos, no necesariamente significa estar mal, ¿ok? Habrá conflictos que van, por decirlo así, estudiados juntos, afrontados juntos y superados. Habrá otros tipos de conflictos que la forma de superarlo quizás sea aprender a vivir con él. Por ejemplo, el hecho de que un hijo tome una decisión que ay, a mí no me gusta, pero está bien la decisión, o sea, no es mala la decisión. La decisión no es ni buena ni mala, es una decisión que bien él le gusta. A mí no me gusta, crea un conflicto. Pues la forma de superar ese conflicto no es forzar la vida de mi hijo o que yo cambie de personalidad, no, es aprender a vivir con esa diferencia. Y esto, si me permite, Rosalba, es algo que he visto mucho en matrimonios ya con años de casado, años de experiencia. Llega un punto en el que él o ella dicen, ¿no? Bueno, es que él es así, ella es así. Yo ya he aprendido a dejarlo hacer. No, déjalo, déjalo que sea, ¿no? Y a veces puede sonar bien, a veces puede sonar mal, pero la persona cuando se confidencia un poco más contigo dice, no, pues yo lo amo, solo que sé que nunca va a actuar como yo quiero en el 100% de la situación, entonces lo dejo que sea. Bien, entonces el conflicto, querido amigo, es connatural a la vida humana. Bien, al estar casado, al hecho de tener hijos, tener amigos, tener novia, el trabajo, bien. Y el hecho de que pase, y esto es algo que me interesa mucho recalcarlo, no es indicador de que la cosa vaya pésimo, simplemente de que la vida está sucediendo. Que me parece que es importante esta actitud, Rosalba. No sé qué nos puede decir al respecto. Sí, Jordi, pero me parece un poquito delicado cuando decimos, es que mi hijo es así, es que mi hermano es así, es que mi esposo es así, es que mi esposo es asá, porque es que como que congelamos el conflicto. Porque de todas maneras, Jordi, cuando tú asumes una posición que choca con el cauce, el flujo que debe tener tu familia, tu crecimiento y el crecimiento de todos ellos, pues entonces como que está afectando de una u otra manera ese desarrollo personal de todos. Y todos nosotros tenemos una manera particular de ser, Jordi, pero todos nosotros también podemos educar nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras Ujú, actitudes, nuestro lenguaje, ¿verdad? Para poder entendernos. Es ahí donde está esa fuerza de voluntad y ese amor con el cual abrazamos todos los días a cada uno de los miembros de la familia. Hablemos ahora un poquito de los tipos de conflictos. De manera general, podemos decir que hay un conflicto personal cuando en nuestra mente existe una contradicción entre los deseos, los sentimientos, las emociones, los valores y las opiniones. A nivel personal, como que no hay una claridad entre lo que pienso, entre lo que digo, entre lo que hago. Hay como incoherencia. Y también tenemos el conflicto interpersonal. Y es cuando nuestros deseos, nuestras necesidades o sentimientos chocan con los de otras personas. Porque es que tengamos presente que el conflicto no es solo enfrentamiento, sino es también la confrontación. así es. Un diálogo, cuando no desemboca en agresión, puede favorecer el crecimiento, dando una comprensión mucho más profunda de cada uno de los miembros de la Ujú, familia. Es que totalmente. allá debe llevar el conflicto. El problema surge
cuando no somos capaces de dialogar y cuando en lugar de ser constructivos, el conflicto se vuelve destructivo. Para superar un conflicto, vale la pena que desde ya tengamos eso en la mente. Hay que cultivar algunas habilidades personales para construir una nueva armonía familiar. Siempre en la vida familiar se está construyendo día a día esa armonía, esa línea de amor, de expresión, de comprensión, todos los días. Si hoy dimos comprensión a nuestros hijos, de una cierta manera, mañana tenemos que comprenderlos en esa circunstancia que se presenta, pero de todas maneras tu corazón, tu amor, tu comprensión debe estar dirigido hacia la actitud, hacia el crecimiento de ellos, hacia el bien para cada uno de ellos. Pero, Salva, me ha gustado mucho, y es importante, considero tenerlo en cuenta, que la finalidad positiva del conflicto es mayor conocimiento y mayor unión con el otro miembro de la familia, ¿no? Y digo con el otro miembro de la familia porque son de los conflictos de los que es difícil zafarse, ¿no? No es como un conflicto laboral, que bueno, lo dejo ahí en la oficina y bien, ¿no? O sea, que se quede ahí, ¿no? En cambio, los conflictos con la familia son, como tú dijiste al inicio, los más personales, ¿no? Entonces, pensar que cuando llega un conflicto en la familia, sea con mi padre, con mi madre, con mi esposo, con mi esposa, con mi hijo, ¿no? Alégrate, ¿no? Sóbate las manos y di, es la oportunidad para conocer más a mi hijo, a mi esposa, y poder unirme más a él o a ella. ¿Me explico? Entonces, esto es importante para que tengamos una predisposición positiva ante estas circunstancias de la vida. ¿Ok? Y cuando tú hablabas, Rosalba, de comunicar, y aunque lo dijiste antes, pero me interesa retomarlo, sobre todo por lo que se refiere a los conflictos interpersonales, eh, queridos amigos, hay que tener mucho cuidado, es cierto, con lo que se dice, pero a veces mucho más con aquello que no se dice, con aquello que se calla, con aquello que decidimos callarnos. Habrá situaciones en las que es importante cerrar la boca, callarse, ¿no? No, no digo yo que no, habrá situaciones, pero a veces hay que buscar la forma de hacer que el otro sepa lo que llevamos dentro, ¿no? Cómo estamos percibiendo quizás la realidad, eso por un lado, y hay que tener cuidado también con la forma que tenemos de callar. No es lo mismo que si yo, que yo estoy discutiendo con mi esposa y que diga un respetuoso y cariñoso, bueno, está bien, ¿no? A que diga, bueno, bien, como diciendo, mira, si te cae el cerro encima, me da igual, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con cómo callamos, porque a veces el silencio, más que las palabras, distancia mucho a las personas, ¿no? Porque cuando hay palabras de por medio, y esto depende mucho también del tipo de personalidad que tenga cada uno, en fin, pero eso cuando hay palabras de por medio, hay algo sobre lo que discutir, ¿no? Tú me dices esto, yo digo esto, yo creo esto, tú crees esto, y genial, se va trabajando sobre el conflicto. Pero cuando hay un silencio, como tú dices, un silencio que hiela todo, uff, es peligrosísimo, queridos amigos. ¿Ok? Entonces, actitud positiva ante el conflicto. Y segundo, tener cuidado con lo que se dice, pero mucho más a veces con lo que no se dice. Porque de todas maneras, Jordi, me encanta lo que estás diciendo, porque es como que clarifica realmente nuestro compartir en familia. Fíjate que eso nos lleva a considerar las características de los conflictos. Todos los conflictos familiares tienen su historia. Es una primera característica. No es que aparezcan de un momento a otro. Los comportamientos pasados, las experiencias, las conversaciones y percepciones, que todo tomado en su conjunto definen el conflicto, perdón. Y es que a veces dejamos pasar muchas cosas, ¿verdad? Y pareciera que no tuviera importancia, pero de un momento a otro, porque alguien dijo una palabra o porque alguien, como dices tú, la respuesta fue un silencio, entonces aparece el conflicto. ¿Por qué no hablas? ¿Por qué no dices? ¿Por qué siempre te callas? Eh, o puede resultar en la otra parte de que usted siempre es el que habla y no deja hablar a nadie, etcétera, etcétera. Entonces, fíjate que
Todos los conflictos tienen una historia, pero también, y es otra característica, cada reacción que se tenga de una parte determina la reacción de la otra. Por eso, el nivel de tensión o intensidad de un conflicto no es estático. La tensión entre las partes puede subir o bajar en el transcurso del conflicto. Y esto obedece a la respuesta que tú nos estabas diciendo. Tengan mucho cuidado con lo que dicen, pero ojo, lo que no decimos también forma parte del conflicto, porque a veces ese silencio resulta agresivo, como que no me importa lo que estás diciendo. Para mí, sigue hablando tú porque yo no tengo nada que decir, etcétera, etcétera. Entonces, como que el pretender también satisfacer su propio gusto personal, su propia idea, cuando hay un interés personal que es el que va dominando ese diálogo, ¿verdad? Entonces, eso genera un conflicto que puede llegar a tener una intensidad muy alta. Entonces, la comunicación se rompe, el lenguaje verbal, pero también el lenguaje mímico cuando pasan al desayuno y hay un plato que se siente en la mesa, pero no hay una voz que diga, mira, te preparé esto, amor. ¿Ves? Entonces solamente se hacen las cosas porque se tienen como obligación. Yo tengo que servir el desayuno y hacer el desayuno, ya se lo dejé ahí servido, etcétera, etcétera. Entonces vienen esos conflictos cuando el interés común desaparece. Me ha parecido muy importante cuando tú dices que todo conflicto tiene una historia. Y esto lo vemos entre amigos, incluso con nuestros mismos hermanos, con el cónyuge, el esposo, la esposa, ¿no? Que quizás tú haces una cosa y encuentras una reacción desproporcionada y uno dice, oh, ¿de aquí qué pasó? O sea, ¿de dónde salió esto, no? Y le dices a tu amigo, oye, ¿quieres decirme algo? ¿Hay algo que yo no sepa? O a tu esposa, o a tu hermana, o a tu papá, a tu mamá, quien sea, esto puede pasar con cualquiera. ¿Eh? Bien, entonces, es importante tener esto en cuenta, queridos amigos, saber que todo conflicto, incluso toda reacción, tiene una historia para no ser precipitados a la hora de responder, a la hora de actuar, ¿no? Porque quizás lo primero que me sal, lo pr- la primera actitud que me salga sea la defensiva, pero no siempre es la mejor, ¿no? Y a esto añadir lo que tú decías, ¿no? Tener en cuenta que por más historia que yo tenga, si yo reacciono de una forma, el otro no es Santa Paloma. ¿Ok? Esto es importante tenerlo en cuenta. Yo Ajá. por mi historia, mis traumas, mis problemas. ¿Ok? Pero si voy por ahí reaccionando como un loco, no puedo esperar que me traten de forma cariñosa, caritativa, respetable. Muy pocos van a tener el nivel de santidad para hacer eso. ¿Eh? Lo normal va a ser defenderse. ¿Ok? Entonces, aquí, queridos amigos, hay que tener en cuenta que así como todo conflicto, toda reacción tiene su historia, la historia, aunque nos condicione, no determina nuestro comportamiento. Desde el momento en que nosotros somos libres y podemos pedir una ayuda, podemos hacerlo, tenemos que hacerlo. Quizás, en realidad me cuesta mucho. Pide ayuda, pide ayuda. ¿No? Y contrólate, porque el hecho de que yo tenga historia no significa que todos tengan que avalar lo que yo voy a hacer. ¿No? Y había una cosa que tú dijiste y que, bueno, a mí se me vino a la mente una escena muy graciosa, pero bueno, no voy a contar nada. Simplemente voy a hacer hincapié sobre, sobre el hecho de que tú dijiste que en una discusión las tensiones varían, ¿no? Y aquí, queridos amigos, lo que voy a decir es parte del ABC de la vida, quizás, pero si ves que el globo está muy inflado, no le acerques una aguja, por el amor de Dios. Eh, si ves que la situación, aunque sea tonta, ¿bien? Hace que la tensión sea demasiada, aunque sea tonta para ti, ¿ok? No eches más leña al fuego. Déjalo un rato, deja que se enfríen, ¿no? Deja que se enfríe y ya después, si quieres, dices lo que tienes que decir. Porque como hemos dicho antes, hay cosas que es mejor no callarlas. Eso no significa que tengan que ser dichas en el peor de los momentos, ¿no?
Espera el momento adecuado. Y fíjate, Jordi, que cuando tú estás diciendo que en el momento adecuado, es que a veces dejamos pasar muchas cosas y esto nos lleva a otra característica del conflicto, y es que el motivo que origina el conflicto Mm. no es la verdadera causa del conflicto. Es cuando a veces en las relaciones interpersonales y familiares también van quedando cosas como que no se van tomando o no van tomando una claridad, una corrección apropiada, ¿verdad? Y eso va quedando ahí, como que se va almacenando, como que queda en una biblioteca. Y de un momento a otro resulta el conflicto cuando lo que estamos hablando no es realmente lo que ha originado que tengamos esa discusión. Entonces se tiene que tener presente qué me estás diciendo. Cuando dices tú que ya el globo está muy inflado, tener un momento de calma, no ir tan rápido, decirle a la mente, para un poquito, detengámonos un poquito antes de empezar a botar tantas palabras que no llevan ninguna coherencia y por el contrario sí ofenden quizás y desfiguran realmente el conflicto que estamos teniendo. A veces esto se vuelve dramático y hay lágrimas y hay situaciones verdaderamente tristes en en la familia, porque a veces intervienen los hijos, pero los hijos hablan de algo que desconocen, porque incluso entre los esposos tampoco han definido cuál es la verdadera causa del conflicto. Esto se presenta muy frecuente. Y es que un factor también fundamental que da origen a muchos conflictos familiares e interpersonales es la diferencia entre la realidad y lo que las partes perciben como real. ¿Mm? Esto se presenta porque el modo como percibimos cada uno el mundo es un proceso complejo y subjetivo. Cada uno tiene una historia, una enseñanza, un caminar en una parte educativa que hace que su modo de pensar sea de una u otra manera. Y entonces vamos estableciendo un conflicto cuando tú miras un asunto de una manera determinada y tu esposa lo está mirando de otra manera. ¿Por qué? Ahí se evidencia cómo la educación que han traído cada uno de su casa está haciendo latente la posibilidad de incomprensión que hay entre ellos. Cada cual va entregando lo que recibió de la educación. No, es que eso no se hace así. Sí, ¿por qué no? Eso se hace así. Entonces viene el choque, pero es eso, es manejar un diálogo. Ve, en casa lo hacíamos así. Ahora tú presentas de esa manera, pero es otra forma de solucionar las cosas. Es decir, no centrarnos en que la historia del uno y la historia del otro es tan radical que no admite, ¿verdad? Ningún desvío. No, es que la historia del uno y la historia del otro se funden para construir una propia historia que los identifica a ellos como un solo ser. Una cosa es como piensan en mi familia, otra cosa es como piensan en tu familia. Pero muy diferente, Jordi, como tú piensas en tu familia. Debe haber un criterio personal y unívoco con tu esposa. Esto que has dicho es muy concreto, muy práctico, pasa en la vida cotidiana, creo yo, de todo matrimonio. Y yo creo que es muy importante, pero muy importante, aunque pueda parecer abstracto esto que voy a decir, es muy importante no perder de vista el amor que se le tiene al cónyuge, el amor que se le tiene al esposo, a la esposa. Porque mira, si estamos aquí discutiendo, qué sé yo, por algunas cosas de la cocina o algunos aspectos de cómo llevar la casa, es porque primero tú y yo nos amamos tanto que queremos fundir nuestras vidas. Claro, Y cómo llevar la casa o la cocina, disculpa, es una tontería que surge de el hecho de querer unir nuestras vidas, pero a veces hacemos tan grande un problema, ahora estoy poniendo un ejemplo banal, ¿no? Pero puede que haya cosas más serias, pero que nos hace perder de vista
lo más grande y lo que subyace, y que no es negativo, sino totalmente positivo, a este conflicto, quizás, ¿no? Que es el querer unir nuestras vidas. Eso no hay que perderlo de vista. Y en este sentido, queridos amigos, es bueno ceder cuando se pueda ceder. En cosas morales, de fe, ahí no puede ceder, ¿no? Pero se supone que eso lo has visto antes del matrimonio, ¿no? Pero si son cuestiones de costumbres, quizás, ¿no? Y que a ti quizás te da un poco igual, pero ves que a tu cónyuge no, es algo que le cuesta mucho, es algo que para él es importante, aunque para ti no lo sea. Cede, pero cede con amor, ¿no? No sea que después te encuentres en una discusión diciendo, pero es que yo ya he cedido 150 veces y todo aquí. No, o sea, si vas a ceder, cedes con amor, es decir, haces tuya esa opción del otro, esa preferencia del otro la haces tuya. Mira, a mí no me gusta, pero yo lo voy a hacer así porque tú quieres, ¿bien? Y lo hago mío. Y no es como si yo cediera, sino que hace parte de mi elección, ¿no? No es una Ah, imposición del otro. Entonces, es tener en cuenta siempre, queridos amigos, como dije antes, que puede parecer muy abstracto, pero es que es la base de la relación, el amor de los cónyuges. Sí, créeme, cuando tú tienes eso presente, vas a coger el conflicto y vas a decir, mira, es algo en lo que yo puedo ceder, tú también, ¿cómo quieres que lo hagamos? A veces será la forma de uno, a veces será la forma de otro, pero siempre guiado por el amor de los cónyuges. Esta vez es tuyo, la próxima vez será mía, pero genial, ahí vamos. Bien, y es con amor, es así como se funden esas dos historias de las que tú hablabas, ¿no? Y aquí no importa cómo me educaron en mi casa, aquí el centro es el bien del matrimonio. Y estamos condicionados por la historia, pero el centro es el bien del matrimonio. así es, Jordi. Otro determinante de los conflictos es cuando hay personas que rodean el conflicto sin ser protagonistas directos de él. Y hay una intromisión de personas que van opinando, definiendo, y eso sí que aumenta la intensidad del conflicto. Muchas veces no son llamadas las personas, sino Nunca. que en alguna circunstancia, ante el conflicto, el esposo o la esposa, pues comparten con las personas, mira, me está pasando esto, etcétera. Y tenemos oídos para escuchar, pero no podemos callar nuestra voz y vamos metiéndonos en asuntos que no nos corresponden. Y eso sí que formamos unos conflictos de una intensidad fuerte. Otra situación, Jordi, que determina los conflictos es el ciclo vital de la familia. Este ciclo es todo lo que la familia se espera que suceda, ¿no? Entonces, al principio viene la convivencia inicial de los esposos y es donde vienen los acuerdos de cómo manejar los familiares, de origen, la distribución de las tareas domésticas, los gustos, las salidas, el dinero, etcétera. Y en este es bien importante tener en cuenta que muchas de estas decisiones están claramente influidas por la relación que mantienen aún con sus padres y ponen de manifiesto todavía que no sea, que se sigue como manteniendo ese cordón umbilical, ¿no? Y eso va generando muchos conflictos en el nuevo hogar. También la llegada de los hijos, ¿verdad? Es aprender a ser padres. Luego viene la etapa escolar, con la etapa inicial y luego la etapa más completa a nivel educativo, el fallecimiento de los padres, el fallecimiento del esposo, el aprendizaje a ser abuelos y finalmente la etapa de retiro de la vida laboral. Entonces, fíjate, Jordi, cómo todo este ciclo vital de la familia nos va presentando cada uno, cada fase, conflictos diferentes. Y tenemos realmente que, como dices tú, estar siempre cuidando y avivando y alimentando el amor para que de ese amor surja la comprensión, ¿ves? Para que de ese amor surja el entendimiento, para que de ese amor todo conflicto se solucione.
Y de esta forma, todo conflicto, como dijimos en su momento, nos llevará a conocer más al otro y amar más al otro. Sobre todo si es nuestra familia, por el amor de Dios. No estamos hablando aquí de un desconocido. Estamos hablando de conflictos en familia. Queridos amigos, hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que les haya sido de ayuda. Si les ha gustado, pueden darle like, compartirlo, pueden dejar su comentario también. Y Rosalba, antes que se me olvide, muchas gracias por haber estado con nosotros. A ti, Jordi, y al Señor que lo hace posible. Claro que sí. Queridos amigos, con ustedes nos veremos si les quiere en una próxima ocasión. Dios los bendiga.